Buenas amigos, sean bienvenidos a este canal de YouTube. Este canal está en San Salvador, El Salvador, Centroamérica. Esta vez vamos a hablar de algo muy importante para los salvadoreños y para la gente de otras partes del mundo que no conoce de lo que es El Salvador. Aparte de las guerras que hemos vivido y de todas las dictaduras militares, pero esta vez vamos a hablar de los terremotos, porque El Salvador también es tierra bendecida con los terremotos. Nuestros antepasados le pusieron el Valle de las Hamacas y verdaderamente nos cae muy bien ese Valle de las Hamacas, ya que los terremotos se han dado en El Salvador desde hace cientos de años. Imagínense que en todo el país han habido terremotos y han causado destrucción. Uno de ellos se dio en el año 1917. Fue efectivamente el 7 de junio, cuando hubo un terremoto, y el terremoto vino a principios de esos años, efectivamente cuando nuestro volcán de San Salvador, que es un volcán grande que cubre casi toda la capital, este volcán entró en erupción, pero tuvo terremotos primero. Esos terremotos, a eso de las 7 de la noche, del 7 de junio, el 7 de junio del año 1917, se movió la tierra, las casas de San Salvador eran unas casas bastante humildes y verdaderamente era fácil que se cayeran. La luz era de candiles y de algo así parecido. San Salvador estaba bien cerca de todas partes. Estábamos cerca de un río, del río Acelguate, también estábamos cerca de la iglesia de Don Rúa, de la iglesia Candelaria, y también al igual del lado oriental, es por el lado del lugar que se le conoce como la Avenida. Esos son los sectores encerrados en San Salvador. Pues bien, cuando empiezan los temblores, aquí en 1917, fue algo muy especial. Esos recuerdos los trae uno, por ejemplo, uno de sus padres, que le contaron cómo fue que ocurrió. Había una canción que se dio a conocer en esa época, cuando el volcán hizo erupción, ya que causó muchos muertos y la destrucción parcialmente de San Salvador. Esa canción era más o menos que decía: 7 de junio, noche fatal, bailando el tango la capital. ¿Quién te votó? Yo me caí por ir corriendo del jabalí. El jabalí, así se le llamaba al volcán de San Salvador, y así le llamamos. En ese lugar actualmente, donde fue el Boquerón, donde se abrió para la erupción del volcán de San Salvador, la lava, todo el fuego se fue para el lado de Quesaltepeque, al otro lado, no se vino para San Salvador. Pero el efecto fue grande para San Salvador, los movimientos terráqueos. El terremoto en sí, fueron dos terremotos, uno que fue algo así como a las 6 y tanto de la noche, y luego el otro que salió casi como a las 7 de la noche. Los dos terminaron con la ciudad de San Salvador. Hubo muertos, se fue los candiles que le llamamos aquí, que eran como lámparas en la calle, lámparas así como velas, y luego pues así fue toda la situación que se dio aquí. La gente quedó traumada, hubo muertos por el terremoto, las casas se cayeron. En Quesaltepeque la aflicción fue más grande porque la lava agarró para el lado occidental de San Salvador, y verdaderamente fue algo especial y fantástico, porque el jabalí, un volcán muy bonito, muy hermoso, que al verlo desde la ciudad capital logramos ver lo que es como una especie de un jabalí, tiene la forma de un jabalí, así, y el Picacho está arriba. Ese Picacho que le dicen, ahora hay ¿cómo le llamamos? Antenas de televisión y de radio, al igual que en el Boquerón. El Boquerón, como le llamamos también, en los alrededores hay bastantes antenas de emisoras y de televisoras.
Es un lugar turístico a estas alturas. Desde esa fecha, del 17 hasta la fecha, no ha habido ningún otro terremoto de esa naturaleza, ni se ha activado el volcán El Jabalí. Pero ahí lo tenemos como un ejemplo de lo que es la naturaleza, que cuando quiere destruir algo, lo destruye. Y verdaderamente fue terrible ese terremoto. Luego pasaron los años y hubo más terremotos, ¿verdad? Hubo más terremotos. En 1963, por ejemplo, el 3 de mayo, veamos, sí, el 3 de mayo, el Día de la Cruz, en 1965 hubo un terremoto también en una parte de San Salvador. Y ahí verdaderamente dañó Ciudad Delgado y otras zonas del oriente de San Salvador. Y ocasionó muertos también. Fue fuerte el terremoto ese. Luego se hace un cálculo de algunos expertos y así, a vista de pájaro, como llamamos, los terremotos en El Salvador casi vienen calculándose a los 20, 25 o 15 años de diferencia. Cada ese tiempo hay un terremoto. Y veamos, en el 65 pasó ese. Luego en el 82 hubo otro terremoto, pero fue de poco daño, que terminó con una, no terminó, pero sí causó daños en unas ciudades, en unos pueblos, yendo hacia el puerto de la Libertad. Luego, en el 82, esos daños que ocasionó fueron bastante delicados, pero no causó tantas víctimas. Fíjense, en 1986, 4 años después del 82, hubo un terremoto que dejó marcado San Salvador. Ese terremoto fue dado, de acuerdo a los informes de sismología de aquí de este país, fue de 7.5. Sin embargo, los Estados Unidos ponían un poco más barato el terremoto de aquí, quizás lo ponían como en 5 grados. Entonces, pero sí causó los mayores daños de San Salvador. No botó San Salvador, botó muchos edificios, entre ellos uno llamado el Rubén Darío, que tenía 6-7 pisos. Lamentablemente ahí murieron casi 500 personas en el Rubén Darío. Fue terrible ese terremoto, botó muchos edificios, hubo casi 1.500 muertos en total. Y las casas, aquí en San Salvador había una tradición, los famosos mesones donde la gente se aprovechaba para explotar todo el tiempo a los salvadoreños. Esos mesones donde cabían, pónganle, hasta 20 familias en diferentes cuartos que alquilaban, con servicios sanitarios en el centro del mesón. Entonces era bien complicado, pero ahí fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que causó más daño? Aquí se hizo tradición de que el terremoto no mata. Los terremotos no matan, lo que matan son las malas construcciones de los edificios, de las casas, el material mal usado, las sinvergüenzadas de muchos ingenieros que para hacer una casa, para hacer un edificio, compran los materiales más baratos, y esto es gravísimo. Ya pues después, por ahí, por 1990 más o menos, se dio una ley en El Salvador, donde se le pedía a los constructores de que pusieran material, precisamente el caro, el que dure, y se usara algún sistema más o menos originario de Japón, porque en Japón ya estaban de moda las construcciones, cuando en la base, en la parte de abajo donde ponían la base del edificio, era bastante movible la parte de la base, y tenía una hechura muy especial, que cuando el terremoto se daba, el edificio en sí giraba así, pero no se caía. Y eso ayudó bastante. Había un edificio aquí en ese tiempo nuevo que se llamaba Torre Democracia. Ahí estuvo la prueba de ese tipo de construcción y el edificio no le pasó nada. Era de 9, 10 pisos, algo así aproximadamente. Entonces, total, de que todo salió bien esa vez. Pero los muertes fueron bastante. El edificio de Rubén Darío nos dejó muchos gravemente heridos. Vinieron muchas organizaciones a colaborar con sacar
los cuerpos de personas que habían quedado soterradas. Lamentablemente había un grupo llamado Los Topos de México que vinieron aquí, bueno, con ganas de trabajar y lo hacían porque traían su famita. Pero aquí lamentablemente no sé qué les pasó, pero les detectaron de que cuando entraban a una parte, en la parte de abajo, ellos siempre buscaban lugares donde habían joyerías. Y al llegar a esos lugares, todo lo que encontraban de joyas se los metían a la bolsa. Y ese fue un problema porque se lo descubrieron. Fue cuando ya empezaron a venir aquí a El Salvador también los perros de búsqueda. Esos perros que empezaban a buscar entre los escombros y cuando sentían el olor de algún cadáver cerca de ahí, ladraban y la gente llegaba a buscar y ahí encontraba los cadáveres o rescataba a la persona que estaba viva todavía. De esa forma funcionó eso, efectivamente. El terremoto de 1986 dañó bastantes edificios, nos dejó malos recuerdos y eso lamentablemente sucedió así y pasó. Ese terremoto pasó, nos hemos ido recuperando, hay edificios que fueron dañados y los arreglaron, que ahora continúan de pie y siguen todavía de pie. Y pasaron los años. Como les digo, el cálculo es de 15 a 20 años cuando ocurren los terremotos en El Salvador. De 1986 al año 2001, hagan el cálculo cuántos años son, hubo 2 terremotos en el 2001. En el del enero, 13 de enero del año 2001, ¿qué fue lo que pasó? Ese terremoto causó mayores daños en la ciudad de Santa Tecla. Fue en la parte conocida como la Cordillera del Bálsamo, y al pie de esa especie de montaña que hay en esa zona se encontraba una colonia llamada Las Colinas. En el momento del terremoto se movió tanto que la parte de arriba, hagamos de caso que se resbaló de la parte de arriba y se corrió toda la tierra, árboles, todo hacia abajo y pasó cubriendo las casas de esa colonia, Las Colinas de Santa Tecla, el 13 de enero del año 2001. Causó cientos de muertos, soterró a muchas familias, hubo muchos muertos, fue lamentable lo que nos pasó otra vez y fue terrible. Pero eso fue debido a este tipo de colina que se derrumbó hacia esa colonia. Pero no bastó ese derrumbe y ese terremoto que hubo el 13 de enero, porque al mes siguiente, fíjense, al mes siguiente del año 2001, el 13 de febrero, un mes después, se viene otro terremoto. Fue en la zona paracentral de San Salvador, por el lado de San Vicente, por el lado de esa zona. El lago de Ilopango se sacudió bastante, preocupó a la gente porque el lago de Ilopango ha sido un lago que es producto de un terremoto grandioso que hubo hace cientos de miles de años aquí en El Salvador. Y aparentemente a estas alturas, esa falla que está ahí en el lago de Ilopango sigue temblando, hay temblores y se sienten que es peligroso. Pero la cosa es que eso que pasó el 13 de febrero del año 2001, en el segundo terremoto correspondiente a ese año, hubo también muertos, causó daños en la zona paracentral de El Salvador, inclusive en San Salvador, pero no fue tanto, fue en la zona paracentral que causó daños en muchas casas y dejó algunos muertos. Eso es hasta la fecha en el 2001. Son los terremotos que han habido y verdaderamente ha sido terrible en nuestro país y al final de cuentas casi nos estamos acostumbrando a que vamos caminando, que estamos acostados y ahí se viene el temblor y bueno, ya no nos da miedo, estamos quietos aquí. Por ejemplo, en mayo, recién pasado de este año 2019, hubo una serie de temblores que se dieron debido a una falla que se dio en el puerto de la Libertad, cercano a San Salvador.
Ahí, por ejemplo, un día, el 30 de mayo, hubo un fuerte terremoto. Fue terremoto, porque acuérdense que todos los movimientos de tierra son terremotos, ¿ah? Son sismos, lo mismo. Pero en esa zona se dio el epicentro y repercutió aquí en San Salvador. Tuvimos la experiencia de estar todavía acostados, dormidos, cuando de repente se da la sacudida. Y uno lo que hace en estos casos, cuando está seguro de su casa, es quedarse en su lugar y empieza la sacudida y uno la está sintiendo. Y eso es lo que da miedo al que le da miedo. Se trata de salir a la carrera, pero a veces al salir a la carrera eso le puede provocar la muerte, porque le puede caer algo de arriba del techo, de cualquier cosa. Por eso lo importante es estar seguro de dónde están. Siempre que uno va a algún lugar debe saber dónde está, que no vaya a golpearlo algo que caiga de arriba o que se caiga una casa. Ahora ya es bastante complicado que se caiga una casa, pero puede suceder. Puede suceder algunas fallas en las construcciones que causan ese tipo de terremotos que destruyen todo y la gente muere, los niños mueren. Es un problema. Pero de todas maneras, esto ya con las imágenes y fotografías que ustedes han visto, es terrible, porque regresando después del año 2001 al año de 1986, hay un caso bien patético que, por lo menos particularmente a mí, me pasó como periodista. ¿Qué fue lo que ocurrió? Efectivamente, una escuela, la Escuela Santa Catalina, que está al sur de San Salvador, cerca de un mercado en la capital de San Jacinto, la Escuela Santa Catalina. Las niñas estaban por salir, como el terremoto fue 10 para las 12. Entonces las niñas iban a salir y se habían quedado en una parte del edificio de la escuela, donde estaban sentadas esperando a sus papás que llegaran a traerlas. Cuando se vino el terremoto, lamentablemente la parte esa de la casa de la escuela se derrumbó y les cayó encima. Estuvimos ahí, hicimos fotografías de ese momento, murieron 39 niñas, 39 niñas preciosas que estaban estudiando ahí, que a estas alturas ya serían quizás madres, serían profesionales, pero lamentablemente pasó eso. Ahí en esas fotos que les estamos presentando, pueden ver a una mamá señalando a que dos de sus hijas que ahí estudiaban están muertas en la acera. Y también hay una gran cantidad de niñas muertas, un padre que está desesperado que levanta a su hijo porque está muerto. Y total, esos casos patéticos que tuvimos que ver en ese momento, que fue lo más lamentable. Y ese es el dolor más grande que uno puede padecer. Por eso los terremotos son peligrosos. Pero en el caso, por ejemplo, de un país que está cerca del mar y el epicentro del terremoto fue en la parte del océano, en el caso nuestro el Pacífico, y hay un terremoto y el epicentro es ahí en el mar, entonces el problema es que puede dar esa especie de maremoto que va a provocar un tsunami. Ese tsunami hay que tener emergencias para avisar a las costas de nuestro país para que se retiren a lo alto de la zona para evitar de que si se da ese tipo de fenómeno de que el agua se pasa de su raya e inunda todo, mata a un montón de gente, entonces ese tsunami es capaz de matar y destruir mucha gente. Por eso es que en El Salvador debemos de continuar con esa protección. Todos. El Salvador de por sí tiene un pueblo eminentemente católico, religioso, y verdaderamente cada vez que pasa algo así, todos se encomiendan a Dios. Y en este caso también a nuestro santo Monseñor Romero, para lograr de que El Salvador se salve de tanto fenómeno que tenemos y verdaderamente es especial, porque en El Salvador no tenemos huracanes, de veces nos atacan los huracanes, ¿no? Pero las lluvias también hacen inundaciones y últimamente aquí en mi país
¿Cuál es el problema? De que hay tanto loco manejando que están ocasionando muchos muertos, muchos choques, están matando mucha gente. Y terriblemente aquí los salvadoreños como que están un poco sofocados en la vida, ¿verdad? Y políticamente estamos peor todavía. Y entonces ese es el gran problema. Pero ese es nuestro país, El Salvador. A pesar de todo, queremos a nuestro país. Bien, mis amigos, vamos a terminar este momento porque la verdad es que el tema es bastante interesante y hoy precisamente, si hacemos cuentas, son aproximadamente 33, ¿sí? 33 años que se cubren en este 10 de octubre de este año 2019, aquí en El Salvador, cuando ocurrió el terremoto de 1986 y que fue el que más nos golpeó y nos dejó muchas muertes en nuestro país. Así que todos listos, todos preparados y sigamos queriendo El Salvador, porque es nuestro país. Como dijo Gabriela Mistral, es el pulgarcito de América, y realmente así lo es. Y por eso hay que amar a nuestro país, El Salvador. Gracias con la colaboración de Cristian Hurtado en las cámaras y quien les habló su servidor René Hurtado. Les deseamos a ustedes que la pasen bien